con el capítulo 20, si nos da el tiempo. 3 horas yo creo que sí nos da. No hay afán, dijo él. Capítulo 19, Proverbios, versículo 19. Otra vez siempre es importante recordar que no vamos a formar una doctrina de estos versículos, pero sí vamos a sacar lecciones importantes para nosotros, en nuestro diario vivir, porque esta es la sabiduría de lo alto para vivir aquí en la tierra, en muchas áreas. Y siempre es importante darle énfasis al hecho de que nosotros hoy tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Entonces eso nos capacita, nos da más poder para lograr cumplir a veces con estos requerimientos, que lamentablemente vamos a ir mirando que algunos de estos consejos que el mismo Salomón da, él no los pudo vivir. A pesar de la sabiduría que este hombre tenía, hay cosas que él no pudo cumplir. Y nosotros con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, sin ser Salomón, sin ser perfectos, ¿verdad? Entonces, sí podemos. Entonces, el Señor dice que es importante que pongamos en práctica su palabra. Y lo que sea práctico, tomarlo. Y ahí es donde está el problema es de poder llevar eso a la práctica, a la realidad, al diario vivir. Y ahí es donde debemos pedirle que Dios nos ayude para hacerlo, para vivirlo, por medio de su Espíritu Santo y su palabra. Entonces fíjense aquí, continúa en el versículo 19. La semana pasada nos detuvimos ahí, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, más no apresuras tu alma para destruirlo. Y hablamos un poco acerca de la disciplina y también vamos a mirar eso cuando avancemos en relación a esto. Pero ahora continúa aquí Salomón y dice, el de gran ira llevará la pena, y si usa de violencia añadirá nuevos males. La ira que siempre fuera de control siempre trae grandes problemas. Hay un gran precio que usted tiene que pagar cuando usted no tiene el control, no tiene el dominio propio. Gálatas capítulo 5, versículo 23 nos dice que Dios nos ha dado dominio propio. Es el fruto, es el resultado del fruto del Espíritu en la vida del creyente. El fruto del Espíritu, Gálatas dice, es amor. Y ese amor se presenta, y una de estas áreas en las que se presenta es dominio propio. Paciencia, fe, benignidad, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Entonces podemos hacerlo, pero el problema de estas personas que no tienen control, siempre y se airan y son como esos que algunos llaman cabecitas de fósforo, que a cualquier roce se encienden, siempre van a traer pena, siempre van a traer problemas en su vida aquí. Entonces la verdadera sabiduría, el verdadero cristiano, y ese es el asunto para muchos es que es mi carácter, no, es que no es tu carácter, es tu carne, es diferente. Porque si ponemos nuestra vida en las manos de Dios, Dios moldea nuestro carácter. ¿A cuál? Al de Cristo Jesús. Al de Cristo Jesús. Entonces no, es que yo soy así, entonces no está dejando que Dios trabaje en tu vida. Permitiendo que el Espíritu Santo te moldee. Permitiendo que el Espíritu Santo haga florecer en ti ese fruto que debemos manifestar como creyentes. Que no es ira. Es paz, gozo, benignidad, templanza, amor. Eso es lo que el cristiano debe manifestar. No estamos diciendo aquí que usted no se puede a lo mejor molestar, pero sí estamos diciendo aquí que hay personas que a veces usan la excusa que ese es mi carácter y por eso yo soy así. Es porque no estás dejando que Dios moldee tu vida. Y eso no lo va a cambiar ningún psicólogo, ni ningún terapeuta, ni ningún consejero cristiano. Esa es la obra del poder del Espíritu Santo en tu vida, en tu corazón. Y para que eso ocurra, yo debo abrir mi corazón. Entonces dice que el que tiene ira siempre va a explotar y va a traer gran consecuencia para su propia vida. Y si usa de violencia, añadirá nuevos males.
Entonces la ira siempre trae algo más. La ira no solamente se queda ahí en gritos. Entonces, Salomón dice, la ira te va a llevar a algo más grande. Y la violencia siempre va a traer más violencia, y una y otra vez. Una y otra vez. Entonces Salomón dice, no es el asunto que te voy a tener que rescatar una vez, te voy a tener que rescatar muchas veces. Acuérdese, la respuesta blanda aplaca la ira. Pero si usted es una persona que es violenta, no he llegado a lo físico, pero sí grita y eso va a traer otra cosa más. Y ahí es donde uno debe tener cuidado aquí. Porque las circunstancias en las que usted puede llegar va a traer una consecuencia muy grande en su vida. Por eso lo mejor es ponerse en las manos de Dios. Debemos dejar de decir, no, es que mi temperamento es ingobernable. Tu temperamento ingobernable te va a llevar a muchos problemas. Y problemas todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces Salomón le dice a su hijo, ten cuidado, cuida, la ira no es buena. Mata el alma y la envenena, decía el chavo. ¿Ah? Es lo que pasa. Versículo 20, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. ¿Quieres ser sabio en su vejez? Todavía los que son jóvenes tienen que comenzar ahorita. Porque hay muchos viejos que lamentablemente no son sabios. La sabiduría no tiene que ver con los años. Y la madurez cristiana tampoco tiene que ver. No importan los años que usted lleve como cristiano. Pablo le dice a los corintios, no les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en la fe. ¿Por qué? Porque no viven lo que creen. Entonces aquí dice, escucha el consejo. Es muy importante, una señal de que una persona es sabia, es una persona que está dispuesta a recibir el consejo. Recibir más sabiduría. Una persona enseñable. Eso es madurez. Cuando alguien te dice, yo soy maduro, pero no, yo no necesito que nadie me enseñe, entonces no eres maduro. Una característica de la madurez es que tú estás siempre aprendiendo, que nunca vas a decir yo ya lo sé todo. Eres enseñable, escuchas, como dice aquí Salomón, el consejo y recibe la corrección. Cuando ya va a ese punto es porque va progresando en su caminar, más y más. Para que seas sabio, dice, en tu vejez. Entonces, las personas que rechazan la sabiduría lo van a notar, aquellos que son jóvenes lo van a notar en su vejez. Se van a dar cuenta que no son sabios. No son sabios. Tienen muchos años, sí, pero nada más. La verdadera sabiduría tiene que ver con personas que abren sus oídos para escuchar, abren sus oídos para el consejo, abren sus oídos para recibir corrección y están abiertos para poder hacerlo, para poder dar el paso que tienen que dar, de acuerdo al consejo, a la corrección, ¿ya?, que se les da a ellos. Y van a ir aprendiendo, y van a ir aprendiendo. Entonces, la sabiduría es una inversión a largo plazo. Y tiene que comenzar ahora. Que usted es joven, los que son jóvenes todavía tienen que empezar ahora. A los que ya nos está alcanzando el tren, nosotros tenemos que seguir aprendiendo. No importa, como digo, los años que usted pueda tener. Y eso es lo mismo en el ministerio. Hay gente hoy día que habla mucho detrás de los púlpitos. Yo tengo 40 años de experiencia en el ministerio. ¿Y qué sirve? Si no estás modelando a Cristo en tu vida. Si tu carácter es el carácter del mismo diablo, ¿ves? ¿Ya? Eres luz en la iglesia, pero oscuridad en la casa. ¿De qué sirven 40 años? Eres igual allá y eres igual en la iglesia. Tu familia puede dar testimonio de ti. Tu esposa puede decir sí. Tus hijas pueden decir sí o no. Porque ellas son las que mejor te conocen. Después de Dios, ¿ya?, ellas son las que mejor te conocen. Tus hijos, tu esposa. Ahora, muchos pensamientos, dice aquí, verso 21, hay en el corazón del hombre.
El hombre está diseñado para esto. El hombre fue diseñado para planear, para traer diseño, ¿ya? Para hacer estructura, esquematizar. Eso es como Dios nos creó. Porque Dios diseñó, Dios tiene un plan, hay un diseñador detrás de la creación. Usted lo puede ver. Esto no es un asunto de al azar. Esto es la obra de alguien que planeó, de alguien que diseñó. Y aquí ve el resultado. Bueno, Dios dice que usted y yo tenemos eso en nuestra vida. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Mas el consejo de Jehová permanecerá. Entonces esta es nuestra naturaleza. Hombre y mujer estamos diseñados para planificar y siempre estamos pensando en el futuro. Hay algunos planes que son muy buenos y hay otros planes que mejor ni hablar. ¿Ya? Malos, malos, malos. Pero son muchos los que hay. Entonces ahí es donde usted dice, bueno, ¿cómo yo voy a poder saber cuál de estos que yo tengo en mi corazón es el que es correcto? Vea lo que dice aquí, mas el consejo de Jehová permanecerá. Busque el consejo de Dios para sus planes. Usted haga planes, debería hacer planes, ¿ya? No muchos, pero haga planes. Pero siempre debe hacerlo con el concepto de que al final la última palabra la tiene Dios. Vea lo que dice Santiago en capítulo 4, versículo 13 al 15. Vamos ahora, dice, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. En el lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, vea, a veces está bien. Usted puede planear. Usted puede hacer todo lo que quiera, pero usted debe considerar en su ecuación a Dios. ¿Es voluntad de Dios? ¿Es el propósito de Dios realmente para usted? Tengo mucho, Señor, quiero hacer todo esto, pero consejo. Y el consejo que permanece, dice aquí, el que se mantiene firme, es el de Dios. Ese es el que debe usted seguir. Cuando usted sigue esos consejos, sus planes van a resistir. Cuando usted no sigue ese consejo, sus planes van a caer. Pues debemos buscar el consejo de Dios. Así que escuche a Dios. Pero es que no me habla, lea la Biblia, ahí le va a hablar. Hágase el hábito de hablar, de escuchar a Dios. Dios lo escucha a través de la oración y usted lo escucha a través de leer la palabra de Dios. Escuche la palabra, lea la palabra, guarde los mandamientos de Dios y su consejo. El consejo de Dios lo va a hacer permanecer en pie, lo va a hacer permanecer firme, porque es lo que está buscando. Entonces, es lo que dice aquí. Entonces, aquí usted y yo podemos confiar en el Señor, en que su consejo siempre va a ser lo mejor. O sea, lo mejor en que usted puede depender es en el consejo de Dios. No confíe en su corazón. Engañoso es el corazón. Confíe en el consejo de Dios, en la orientación que Dios le puede dar por medio de su palabra. Versículo 22. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia. Hay otra versión que traduce esta primera parte de este versículo 22. Dice, el encanto del hombre es su bondad. Hombres bondadosos. Siempre se necesitan. Pero mejor es el pobre que el mentiroso. O sea, dice aquí, está bien valorar este aspecto de la bondad, pero hay un aspecto también que debes valorar y es la verdad. O sea, no es el único, no es usted solamente va a buscar la bondad. Se debe tener bondad. El creyente, el pueblo de Dios debe manifestar bondad. Y es importante, sí, pero no es el único. Es importante en este mundo en que vivimos, claro, ser bondadoso. Pero fíjate aquí, Salomón dice, pero mejor es el pobre que el mentiroso. O sea, no es la única virtud la misericordia. Debe reflejar otras cosas y cosas que reflejan aquí o que se mencionan aquí que usted y yo debemos reflejar es el hombre y la mujer que ama la verdad. O sea, el no ser mentiroso
hoy día debería resaltar en la vida de los cristianos. Mentirosos. Hay muchos que engañan, no dicen la verdad. Decir la verdad a medias no es decir la verdad, es mentir. Hay que decirla toda aquí. Seguimos la misericordia, seguimos la bondad, pero nunca debemos dejar de lado la verdad. Nunca, nunca. El pueblo de Dios no puede ver eso como única virtud, misericordia. Es que amamos tanto y si yo le digo la verdad lo voy a dañar. No, dígale la verdad. Es mejor que sufra ahorita que después sufra en el infierno. La verdad. Porque la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? La verdad es Cristo Jesús. O sea, usted tiene que presentarles a Cristo. Entonces, no mienta de Jesús. No diga algo de Jesús que Él no ha dicho. No diga algo de Jesús que Jesús no hizo. Diga la verdad, tal cual es. Generación de víboras, eso no nos gusta eso. Pero sí, para los hipócritas. No se los dijo. En amor. Pero se los dijo. ¿Se imagina? Nosotros cuando leemos la Biblia siempre pensamos a un Jesús así como con una cara así como de Franco Zeffirelli, el Jesús de peinado a la mitad, rubio, y con esa cara así como generación de víboras. Yo no me imagino a Jesús así, ¿verdad? No me lo imagino así. Pero obviamente él no necesitaba cambiar su cara para decir las cosas. Y las decía, ¡pum!, en amor. Nos dice Pablo ahora a nosotros. Entonces, no deje de lado la verdad por solamente de quiero ser amoroso, quiero ser misericordioso. No, perfectamente usted lo puede hacer. La verdad, el amor sin verdad es ambiguo. La verdad sin amor es dictadura. Usted necesita los dos. Necesita los dos y debe vivirlo. El cristiano y la iglesia debe vivirlo. El temor, dice el verso 23, el temor de Jehová es para vida. ¿No? En otras palabras, Salomón dice la reverencia a Dios, el reverenciar a Dios, el temer a Dios trae vida, tiene o te lleva a la vida. Eso es lo que él está diciendo aquí. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. ¿Cuál es el comienzo de la sabiduría? El temor al Señor. Y cuando usted está en el temor al Señor, dice Salomón, te conduce a una vida maravillosa, plena y abundante. Si quieres vida, si la gente quiere realmente vida, debe comenzar en esto. En honrar, respetar, reverenciar, someterse a Dios. Es ahí donde comienza. Mientras no hagan eso, nunca van a encontrar plenitud de vida. Es en el temor al Señor, en la reverencia al Señor, en la honra al Señor, en la sumisión al Señor. De ahí es donde parte. Y es ahí donde trae vida. Porque Dios trae vida. Él es la vida. Dijo, yo soy la vida. Dijo Jesús. Entonces allá vamos. Y con Él vivirá lleno de reposo el hombre. Cuando usted camina en el temor del Señor, usted va a vivir una vida satisfactoria. No perfecta. Pero usted va a poder decir, en algún momento de nuestra vida, Dios lo dio, Dios lo quitó. Y dejar de murmurar. Cuando caminamos con Dios, eso pasa. Una vida satisfactoria es eso. En el temor al Señor. Y no se halló despropósito en la vida de Job, dice. Con todo lo que pasaba, a pesar de que nosotros sabemos lo que pasó en los 2 primeros capítulos. Job no tenía idea de lo que estaba ocurriendo y por qué estaba ocurriendo. Pero aún así, Dios lo dio, Dios lo quitó. Aún así, él reverenció a Dios. Entonces dice aquí Salomón, esta vida va a llevar al hombre a una vida satisfactoria. Nos aleja del mal. Una vida de piedad, una vida que teme al Señor, siempre te va a alejar del mal. No importa el mal que venga, tú siempre vas a seguir al Señor. Aquí. Entonces aquí está la promesa, teme al Señor y va a haber satisfacción. Deja de temer al Señor y vas a experimentar el mal en tu cuerpo, en tu vida, en tu familia. Va a haber la consecuencia.
aquí. Pero cuando tienes el temor del Señor, Dios se va a encargar de protegerte. Cuando confías en Él, de reverencias y vives sometido a Él, Dios se encarga del resto. Ahora fíjate el versículo 24. El perezoso, esto es chistoso, tiene que reírse cuando lo leen. El perezoso mete su mano en el plato y ni aún, dice, y ni aún a su boca la llevará. O sea, está tan cansado, qué cansancio. Y ahí queda. Es chistoso, porque está diciendo él aquí, ¿ya? Sentado ahí, con su mano ahí en la mesa, al lado del plato, y qué pereza, qué cansancio. No es capaz, tiene hambre, pero no es capaz de tomar el bocado por su pereza y llevarlo a la boca. Aquí. Prefiere dejarlo ahí. Una exageración, obviamente, lo que está haciendo. Era chistoso Salomón, ¿ya? En esto aquí. Pero fíjate, la idea aquí es de una persona, podemos llevarlo a una persona que inicia un proyecto, pero nunca lo termina. Carece de la energía para completarlo. ¡Ay! Luce fuego. Y ahí se queda. Después ya no quiere prender el fuego, después ya no quiere prender, no, qué cansancio, no hagamos nada. Ni aún, dice, su boca, ni aún a su boca alcanza a llevar este bocado. En otras palabras, cualquier hombre o mujer que sea perezosa va a pasar hambre y va a tener que mendigar. Es lo que él está diciendo aquí. Exageradamente y humorísticamente, palabras más, palabras menos, sé perezoso, vas a pasar hambre. Eres perezoso, nunca vas a terminar lo que inicias. Siempre vas a quedar ahí a mitad de camino. O sea, Salomón le da este consejo a su hijo. Ahora fíjate, el 25, hiere al escarnecedor y el simple será avisado. O sea, el que es y está mirando cuando alguien es disciplinado, va a aprender. ¿Ya? Fíjate, hiere al escarnecedor. En cambio, el que es simple, el necio más inocente, el escarnecedor aquí habla del opositor, del que se revela en contra de la sabiduría. Cuando éste es castigado, otros van a aprender, y esto es lo que le está diciendo aquí. Otros van a aprender. Lo mismo dice Pablo en 1 Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. ¿Se imaginan? Ahora, no es que aquí vamos a pasarlos al frente y los vamos a... No. Pero imagínense ustedes en el libro de Hechos, en el capítulo 5, Ananías y Zafira. ¿Se imaginan? Ahí el Señor los reprendió hasta la muerte. ¿Ustedes creen que no los demás temieron? Siga leyendo el texto y dice que toda la gente temió. Tuvo temor. ¿Ya? Tuvo temor. Entonces aquí dice, bueno, la idea es, esta persona que se cree bueno, el opositor, el necio, como lo menciona aquí, el escarnecedor, es reprendido, el otro va a aprender, el que es más inocente. Wow, no hay que hacer como ese. La consecuencia es esa. La consecuencia es esa. En cambio dice, y el corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. La reprensión al escarnecedor para algunos parece que no hay nada bueno, pero ve aquí, siempre hay un beneficio. Beneficia a los sencillos, a los simples. Van a poder aprender. Wow. Si yo hago eso, eso me va a pasar. Es el resultado. Va a aprender aquí. Y esto es lo que él está diciendo aquí. Una palabra de corrección va a ser más sencilla que este hombre la reciba que la disciplina, por llamarlo física. Por eso hay personas que usted les puede hablar y van a aprender. Hay otros que usted les va a hablar toda la vida y nunca van a aprender. Nunca van a aprender. Entonces dice, el que está ahí simple, sencillo, este va a aprender. El que está creciendo en su capacidad de discernir, va a aprender, va a tomar esto aquí. Entonces ve aquí, la referencia es a eso. Hiere al que hace el mal, al que se revela,
para que los que son simples, los que son sencillos, los que están creciendo puedan ver y puedan aprender. Entonces la disciplina es algo que se debe implantar, se debe hacer. Se debe hacer. Y el problema es que obviamente a nadie le gusta la disciplina. Pero hay que hacerlo para que los que están creciendo, aprendiendo, puedan darse cuenta. Es como usted como padre, si usted no disciplina, si usted tiene más de un hijo y usted a uno lo disciplina y al otro no, o lo disciplina por cosas que a veces no tienen ningún sentido y no por lo que realmente debiera disciplinarlo, el otro va a ir aprendiendo. ¿Qué va a ir aprendiendo? No disciplina nada, en nada. Así que no hay problema. Pero en cambio cuando ve que si al mayor le dieron porque hizo eso, entonces mejor devuelve ya la cartera de la mamá y la deja en el lugar donde estaba. Y no se la lleva. ¿Ya? Porque sabe que al otro le quemaron las manos. ¿Ya? No lo han hecho todavía. Entonces el asunto es ese, va a ir aprendiendo. Ahora en la vida cristiana usted igual, usted ve, el Señor nos va a reprender para que podamos aprender. Cuando usted lee 1 Corintios capítulo 10 dice, todas estas cosas que pasaron en el Antiguo Testamento fueron para que nosotros aprendiéramos de ellas. ¿Qué debemos aprender? A no murmurar, a no quejarnos, a no desobedecer a Dios, a no irnos en idolatría, porque hay una consecuencia. Entonces, el que está en crecimiento, el que está aprendiendo, va a aprender. Va a decir, wow, no hay que hacerlo, porque tenemos ejemplo del juicio de Dios sobre eso. Entonces dice, tenga cuidado con pasar por alto eso, de disciplinar, ¿ya? De traer la justa, como dice aquí, retribución a la persona. Ahora dice el verso 26, el que roba a su padre. En otras palabras, aquí la referencia es a desperdiciar los bienes de su padre. ¿De qué manera se desperdician los bienes de su padre? Ojo, padres. Si viven en su casa, en su familia, y no trabajan, no aportan. Estoy hablando ya de personas que debieran trabajar y que debieran aportar. No estoy hablando de, ay, que me van a mandar a trabajar, solo tengo 5 años. No estoy hablando de eso. Pero cuando ya lleva tiempo, ya es tiempo de trabajar, ya tiene 40 años, yo creo que debería trabajar, ya el niño, porque para algunos sigue siendo el niño, o la niña, debería aportar. Entonces dice, él está robando, no trabaja. Dice, y ahuyenta a su madre. Es el hijo, dice, es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Acuérdense el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días se alarguen. Aquí Proverbios está diciendo que estos hijos lo que hacen es lo opuesto. Cuando un hijo o cuando un padre más bien viene a ruina, la esposa queda en una situación desprotegida completamente. Y eso es lo que dice aquí. El hijo necio arruina a su padre. Entonces, el principio. Entonces dice aquí, ahuyenta a su madre, es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. O sea, usted no puede pensar que va a desobedecer a Dios, que va a desobedecer los estándares de Dios sin pagar un precio. Hay un precio que pagar. Querámoslo o no, Dios ya lo puso ahí. Cualquiera que maltrate a sus padres, cualquiera que ofenda a sus padres, ¿ya? Cualquiera que insulte a sus padres, va a tener que pagar una consecuencia. Un reproche, una vergüenza. En ese tiempo cualquier hijo contumaz, decía la ley, ¿ya? Rebelde, que le gritara al padre, hermano. Lo traían frente a los ancianos y los ancianos juzgaban. Y ahí se ponía, pero en alta estima, el mandamiento de Éxodo. Honra a tu padre y a tu madre. Y juzgaban ellos. Y a veces muchos eran merecedores de ser apedreados. Los apedreaban los ancianos. Por eso. Obviamente no va a pasar ahora. No va a pasar hoy. Y cada vez usted está viendo que los hijos se están levantando en contra de sus padres con todas esas leyes que hoy día están tratando de pasar.
en donde ya los padres van a perder prácticamente todo el control, toda la autoridad sobre sus hijos. Una autoridad que no es dada, fíjese, no es dada por la sociedad. La autoridad del padre es dada por Dios. Entonces, cuando un hijo desobedece a su padre, lo que está haciendo es desobedecer a Dios. Debemos entender eso. Dios nos ha dado esa autoridad como padres. Instruye al niño. Esa fue la orden de Dios. Eso no se le ocurrió a Moisés. Eso vino de Dios. Entonces, cuando los hijos hacen eso, lo que están haciendo es eso. Pasar a llevar la autoridad de Dios. Y hoy día la sociedad, ¿ya?, en la que estamos quiere quitar eso. Quiere quitar, y lamentablemente vemos los resultados en otros lugares en donde esto se ha dado. Lamentablemente. Pero aquí debe honrar, y más adelante va a seguir hablando acerca de eso. Verso 27. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. O sea, Salomón aquí le dice a su hijo y le advierte sobre el peligro de dejar de escuchar instrucciones. O sea, no esté en un lugar, no escuche, es lo que le está diciendo, instrucciones que te van a hacer errar, que te van a hacer desviarte de la palabra de conocimiento, de lo que Dios ya te ha dado. Debe prestar atención. Debe permanecer. Entonces, cuando nosotros como padres no le damos importancia a la palabra de Dios, entonces, ¿por qué pensamos que a nuestros hijos le van a dar importancia a la palabra de Dios? Y van a empezar a escuchar cualquier otra cosa. Si escucha, dice aquí, razones que van en contra de la sabiduría, le dice, ten cuidado, no las escuches. No necesitas escucharlas. En otras palabras, mejor es no saber que sabiendo no hacer. Entonces escuche. No deje de escuchar y no deje de animar a sus hijos y llevarlos en la palabra. Lamentablemente, podemos ver que Salomón no hizo caso a esto. Vemos cómo terminó. Él mismo dejó de escuchar la sabiduría y se puso a escuchar su propia carne. El testigo perverso se burlará del juicio y la boca de los impíos encubrirá iniquidad. O sea, obviamente que este tipo de testigo que menciona aquí nunca va a estar comprometido con la verdad, por ende, va a mentir, va a decir lo que no es real y va a estar dañando el funcionamiento de la justicia, que no es perfecta. Produce un daño a la sociedad, produce un daño al sistema legal, es lo que está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque no está comprometido con la verdad. Y el testigo perverso no es castigado muchas veces. Por eso mienten. Por eso levantan falsos contra personas que son inocentes. Ya hemos hablado de Nabot. ¿Se acuerdan? Primera Reyes, capítulo 21. Le quitaron la viña al rey Acab con esos testigos falsos que no tuvieron temor. Y la boca de los impíos encubrirá iniquidad. Lo que sale de su boca. Lo que sale de su boca es lo que está en su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Toda iniquidad está ahí, en su corazón. Y es lo que él está diciendo aquí. Este tipo de personas desprecia la justicia y destruye la sociedad. Ten cuidado con eso, le dice. Nunca des falso testimonio. Nunca no mientas. Siempre di la verdad. Dice, preparado está juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Aquellos que rechazan la sabiduría, estos escarnecedores, nunca van a escapar de su castigo. El castigo va a llegar. Dice que los juicios están preparados para ellos. No piense que no va a venir. A veces nosotros vamos, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? Bueno, el Señor lo va a juzgar. Y dice aquí que estos escarnecedores van a pagar el precio y van a tener, dice, y azotes para las espaldas de los necios. Para todos aquellos que ignoran la sabiduría, dice aquí que tendrán también su castigo.
Claro, hoy día nadie piensa en azotes ni nada de eso, pero van a recibir una corrección, de acuerdo a cómo están las escrituras. Por más que usted trate de evitar, diga, no, esto no va a ocurrir, va a ocurrir. Los hijos que transgreden, tarde o temprano van a recibir. Los padres que no cumplen, tarde o temprano van a recibir su castigo. Entonces usted y yo debemos tener cuidado en eso. No es para nosotros, dice, usted no es escarnecedor, usted no se está burlando de la sabiduría, usted no está jugando con Dios, usted no está diciendo que es y no es, porque si es así, entonces usted sepa que hay juicio. Porque Dios conoce nuestros corazones. Entonces dice, hay castigo para estas personas, ¿sí? Su fin viene. Ahora fíjate en el capítulo 20, versículo 1. Este es un tema del versículo 1 debatido por muchos, ¿ya? Y dentro de la iglesia se ha debatido por años acerca de lo que va a decir aquí Salomón. Fíjate, dice, el vino, que es el jugo de la uva fermentado, es escarnecedor. ¿Ya? O sea, que se mofa o burla de otros. Es como el que te dice, pruébame, nada te va a pasar. ¿Tienes sed? Sí, por eso yo me tomo una chelita, porque me quita la sed. ¡Qué engaño! Tome agua. Más barato. Sí, más barato. Pero fíjate, la sidra, de aquí habla de la manzana, ¿ya? De esto se hacía la sidra generalmente, pero también hay referencias en el libro de Isaías que se refiere a todo tipo de licor que embriaga, todo tipo de bebidas alcohólicas. Dice alborotadora, la sidra, y cualquiera que por ellos hierre no, perdón, no es sabio. Entonces aquí hay una advertencia. Fíjate cómo traduce esto otra versión. Dice, el vino lleva a la insolencia y la bebida embriagante al escándalo. Nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente. Es como cuando toman a esos que van manejando, ¿verdad? En estado ya etílico. No, si yo manejo mejor borracho. ¿Ya? A uno que salía con una colita que no sé cuántas veces salió en la tele. ¿Ya? ¿Se acuerdan ese señor que le cortó lamentablemente por un accidente la pierna a una muchacha? Y volvió a hacer lo mismo. Y volvió a hacer lo mismo. Dijo, no, no, si yo manejo mejor. Bueno, aquí dice que nunca va a llevar a una persona a comportarse bien de esta manera. Bebiendo aquí. Ahora, la bebida o el alcohol o el vino estaba prohibido. Primero para los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Levíticos 10, 9. Un sacerdote no podía beber de vino fermentado. No podía. Dos hijos de Aarón lo hicieron y murieron consumidos cuando quisieron quemar incienso. A los nazareos tampoco se les permitía tomar vino. Número 6.3, Sansón y otros. Muchos dicen que Jesús tomaba vino, yo pienso que Jesús era nazareo. No tomaba vino. Ahora dice, pero ¿y en la cena? Sí, pero no era jugo de uva. Porque el vino, para que sea vino, tiene que fermentar. Y en la Pascua no se toma nada fermentado ni se come nada fermentado. Porque es pecado. Ellos quitaban toda levadura en las fiestas. Entonces, le decía aquí a estos que no podían tomar. Y habían otros grupos, un grupo que se llamaba Racabitas, en Jeremías 35, estos descendientes del suegro de Moisés, ¿ya? En Jeremías 35, que ellos se abstuvieron de vino y ellos vivían como en unos lugares apartados, ¿ya? Y Jeremías los trae ahí a un lugar al templo y les dice que beban vino. Y ellos dicen, no, nosotros hemos hecho promesa de no beber vino. Ellos fueron más fieles que los mismos judíos en ese aspecto. Entonces, para estas personas no lo hacían, no tomaban. Ahora, el asunto aquí es un asunto en el que usted debe mirar.
No es tanto si es bueno o es malo. El punto es ver los daños que el alcoholismo causa en nuestra sociedad. Y no podemos cegarnos a eso. Fíjate, el vino y la sidra desvían a los hombres. No te hacen bien. Primero comienza como un bebedor social. Así, una copita. Luego, un bebedor aficionado. Y luego, un alcohólico. Así comienza. Ahora, recuerden lo que la Escritura enseña. La Escritura dice, todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de estas cosas. Entonces, cuando tú ya no tienes control, ya te volviste esclavo de eso. Eso te está dominando. Y dice, no, yo lo dejo cuando quiero, pero no quiero. Es que no puede. No puede. Ahora, lamentablemente, este es el pecado, ¿ya? Porque el ser alcohólico no es el ser enfermo. Ya es una decisión que está tomando. No nació alcohólico. ¿Ya? Ah, es que en mis genes, si fuera por eso, si yo les contara, pero no es así. ¿Por qué? Porque dice que no heredará al reino de los cielos ningún borracho. Entonces piensen en esto, cómo Dios va a enviar a un borracho que es enfermo, un alcohólico que es enfermo, al infierno por ser enfermo. ¿Sería justo o no? No, es una obra de la carne. Entonces hay que tener en cuenta esto. Y el alcohol te encadena. Aquí. ¿Quieres liberación? Primero tienes que reconocer que necesitas liberación. Y no hablo de liberación de que pase al frente y vomite los espíritus, no. La verdadera liberación es venir a Cristo. Es ahí donde está la verdadera libertad. Y rompiendo esas cadenas aquí. El alcohol engaña a la gente, prometiéndole placer. Pero es como una serpiente, una víbora, que cuando te acercas, ¡pum!, te muerde. Entonces hay que tener cuidado aquí. Personas que viven de esta forma. Entonces, dice, cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Entonces, ¿dónde está aquí la sabiduría? La sabiduría está en la capacidad de no ser desviado por el alcohol, de no ir. Entonces, hay dos posiciones en la iglesia a veces. Una, para muchos, que es no beber en forma absoluta. No beber, especialmente los pastores y líderes de las iglesias, los ancianos. 1 Timoteo 3:3. No debe beber. Ahí está. Si usted, pero es que ahí es, bueno, si usted es anciano en la iglesia, si usted es líder, obispo, lo que sea en la iglesia, dice ahí, no dado al vino. Pero están los otros que hablan de moderación. ¿Ya? Dicen, hay que ser moderados, sí, una copita, ¿qué mal me va a hacer? Y está bien, 1 Timoteo 3:8. Los diáconos, dice, no sean dados, dice, al mucho vino. Entonces, ¿dónde está el balance en esto? O sea, yo no te puedo decir, vaya y tómese una en el nombre de Cristo. No, no puede. Pero lo que yo sí te puedo decir es lo que la Escritura dice. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y luego Pablo dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, véalo, y aquí está el principio, hacedlo para la gloria de Dios. Entonces no es tanto si es bueno o si es malo, no, esto glorifica a Dios o no, porque a veces puede ser perfectamente bueno, pero eso no está glorificando a Dios. Entonces uno debe tener esto en cuenta. Entonces entendiendo, en el Antiguo Testamento no estaba prohibido el tomar alcohol, de hecho ellos lo hacían. Y en las fiestas, en algunas, no en todas, lo podían hacer. Pero siempre hay límites. Siempre hay límites. Y esto lo vamos a ver cuando lleguemos allá al capítulo 23. Ahí Salomón va a hablar un poquito más y más profundo acerca de eso. Acerca de este asunto del alcohol. Entonces, él dice aquí que usted debe tener cuidado. El vino es escarnecedor.
Te puede engañar. Te puede engañar perfectamente, lo mismo la sidra. Te alborota, te lleva a un estado en donde tú pierdes muchas veces conciencia. Conciencia. Entonces la gente dice, ay, pero si cómo Jesús convirtió el agua en vino. Probablemente algunos piensan que obviamente sí lo hizo, estamos claros en eso. Pero no era vino fermentado. Era una fiesta, era un tiempo de fiesta judía. Y no se tomaba nada fermentado. Entonces Jesús convirtió desde agua, ¿ya?, algo y lo hizo vino. Y quedó perfecto. Quedó perfecto. Pero en ninguna parte se dice vayan y salgan y tomen. Ah, pero que Jesús dice que andaba y se juntaba con los bebedores. Pero dice ahí que Jesús tomaba. ¿Qué dice el texto? No dice nada de eso. Jesús estaba ahí con ellos, compartiéndoles de la fe, de la gracia, de la misericordia, de que Él había venido a salvar lo que se había perdido. Y se imagina hablando el Señor Jesús y denme otra. No creo que sea ese el carácter. ¿Ya? Por eso Pablo dice, antes sed llenos del Espíritu Santo y no se embriaguéis en vino. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Usted tiene una libertad en Cristo Jesús. Pero cuando lo que usted tiene, lo que usted está usando, lo que usted está haciendo, lo que usted está comiendo, lo que usted está tomando, lo está controlando usted ya dejó de ser libre. Usted está siendo esclavizado por aquella cosa que lo está dominando. Yo lo puedo dejar cuando quiero. Yo dejo tomar Coca-Cola cuando quiero. Y toma Coca-Cola. Está siendo dominado por eso. Está siendo dominado por eso. Entonces hay que considerar que lo que agrada a Dios siempre debe ser primero, por sobre esa libertad que usted a veces tiene. No me dejaré dominar por nada y haré todo para la gloria de Dios. ¿En qué te edifica? ¿En qué edifica lo que están a tu lado? ¿Ya? ¿En qué glorifica a Dios? ¿Ya? Si tú eres cristiano y te ven, es como yo pastor y voy a ir a un lugar, a un bar, y mentira, es que las bocas ahí son muy ricas. ¿Qué le va a creer a usted? Evita cualquier apariencia de maldad, dice 1 Tesalonicenses. Tenemos que ser astutos. Porque a veces por una mala impresión, la gente puede crearse una mala impresión y puede dañar tu testimonio. Entonces debes tener en cuenta eso. ¿Ya? Debes tener. Es que no, si a veces se topa la gente en el súper y llevan sus botellas de vino, no es que es para cocinar. No lo puedo dudar. Pero a lo mejor hay otros que, y esta no es cristiana, vea, y se lleva 4 y vino chileno, qué rico, se lleva. Inmediatamente. Entonces uno debe tener cuidado en eso. ¿Ya? Debe tener mucho cuidado. Y ahí Salomón dice, cuidado con el vino. Y del capítulo más adelante, 23, vamos a hablar. Dice, como rugido de cachorro, de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. O sea, se daña a sí mismo. Ya en el versículo 12 del capítulo 19, Salomón habló acerca de esto, algo muy similar. El poder y el liderazgo, ¿ya?, tienen gran poder, tienen que tener mucho cuidado también cómo lo ejercen. No airándose. No airándose. Y usted debe tener en cuenta eso. Usted es líder, usted es pastor, usted es anciano. ¿Ya? Usted no es el dueño de esto. No es el dueño del ministerio, no es el dueño de la iglesia, no es el dueño de nada. Es sencillamente un administrador. Y el administrador debe ser hallado fiel y debe ser o actuar de la manera en que Dios actúa. Es que si no los grito no me respetan. ¿Es los jefes así? Y a veces en el ministerio hay gente así. Nada más.
jamás. ¿Ya? Entonces, dice aquí, cuidado con cómo ejerce usted esa autoridad. ¿Ya? El que lo enfurece contra sí mismo y se lo hace, o sea, se va a dañar. Entonces, imagínense, si usted daña al rey, si usted se va en contra del rey, obviamente va a recibir una consecuencia. Ahora, aplique este principio al Rey de Reyes. Si usted hace algo en contra del Rey de Reyes, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, va a haber una consecuencia. Sí, Él es rico en misericordia y tardo para la ira. Gloria a Dios por eso. Pero debemos tener en cuenta eso. Vea lo que dice Pablo en Romanos 13:4. Porque, Romanos 13:4, porque, y aquí este porque es en referencia a los que están en autoridad. Los que están en autoridad, dice, son servidores de Dios para tu bien. Pero si hacen lo malo, teme, porque no en vano llevan la espada, pues el servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. O sea, la persona que provoca en ese tiempo, provocaba al rey o a los hombres que estaban en autoridad, estaban en un riesgo, ellos mismos se ponían en un peligro, en una posición en donde podían recibir el justo juicio de estos hombres por hacer algo que era incorrecto. Incorrecto. Entonces, tenga cuidado, dice. Y este es el último, verso 3, dice, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. El punto aquí es que hay mucha gente que le gusta contender. Siente ese impulso. Ay, no se puede quedar callado, tiene que decir, tiene que contender aquí con alguien. Y aquí es lo que dice, honras al hombre no hacerlo, no ir. Ah, es que yo tengo la razón. Y comenzar a decir y a promover la contienda. Más bien el hombre deja de esforzarse en esto, sencillamente lo deja ahí. Fíjate, dice, más todo insensato se envolverá en ella. O sea, el sabio es una persona que está tratando siempre de contender, buscando la contienda, el pleito. Ese es la persona que es sabia, pero el que no lo es el que está buscando. Necesita a alguien, ¿dónde hay alguien con el que pueda contender? Entonces están escuchando cualquier tipo de conversación y se meten para llevar la contraria. ¡Pum! Porque ellos quieren contender. Y quieren mostrar de que su posición, de que su postura es la correcta. Entonces dice, ten cuidado, esta persona no te ayuda en nada. No debes buscar este tipo de personas. Son los que comienzan las contiendas y las continúan y las continúan y las continúan. Entonces dice aquí, no te metas con ellos, ten cuidado de ellos. Entonces si hay personas así, deben decir, parar. Ya, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿Cuál debe ser el carácter del cristiano? ¿Cómo el cristiano debe enfrentar esto? Vea lo que dice Pablo en Filipenses. Esto es lo que debe reflejar la vida de un cristiano. En Filipenses 4, verso 5. Así es como deben conocer la vida de los hombres y mujeres de Dios. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. La palabra gentileza, hay algunos que la han traducido como una cortesía dulce, alguien amable. O sea, es como debe ser el cristiano. No, el cristiano no es contencioso. No debe ser contencioso. No debe estar provocando la contienda. No debe ser como, ay, ¿dónde hay alguien para debatir? ¿Dónde hay alguien para discutir? ¿Dónde hay alguien para llevarle la contraria? No, el cristiano no anda en eso. No debe andar en eso. Entonces Salomón dice, honra es del hombre dejar la contienda. No busque pelear. No busque el pleito. En cuanto dependa de nosotros estar en paz con todos, inténtelo.
Ahora, si ya la otra persona no quiere estar en paz con usted, bueno, ya no es problema suyo. Pero que usted pueda ser conocido como estas personas de las que habla el apóstol Pablo. Gentileza, dice, su gentileza sea conocida de todos los hombres. Y vea el contexto aquí, el Señor está cerca. Vea lo que dice Pablo. Además ahora que el Señor está cerca. Debe mostrar una diferencia. Entonces, ahí vamos. La próxima semana seguimos ahí en el versículo 4 de Proverbios 20. Ahí vamos a continuar con este libro de Proverbios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu amor, por tu palabra, por recordarnos esto, Señor, que a veces se nos olvida, estos principios que nos pueden ayudar a vivir de la manera, Señor, en que tú quieres que vivamos, que podamos reflejar y mostrar a Cristo en nuestra vida siempre. Ayúdanos, Señor, perdónanos si hemos pecado, si hemos fallado en estas áreas, Señor, y ayúdanos a poder vivir, Señor, de la manera en que tú quieres que vivamos, Señor. Oramos, Señor, y te pedimos que nos cuides, que nos lleves con bien a nuestros hogares. Oramos, Señor, por los hermanos enfermos, por doña Berta, Señor, que tú la guardes, la bendigas, Señor, alivies su salud, Señor, sus molestias, y que también, Señor, la podamos ver pronto aquí. Oramos por Sergio López, te pedimos para que tú también, Señor, restaures completamente, Señor, que se sane completamente esa cirugía, Señor, al corazón, que todo lo que fue puesto ahí responda, Señor, de la manera correcta, Padre. Te pedimos por él, bendícelo, Señor, y oramos, Señor, por cada uno de los que están enfermos y que a veces no sabemos o desconocemos. Te pedimos, Señor, que tú obres, Señor, que tú sanes, que tú traigas, Señor, consuelo, fortaleza, trabajo a aquellos que no tienen, Señor, y que tú te glorifiques en nuestra vida, Señor, y que podamos vivir sabiamente en este mundo en el que estamos, Señor, siendo sal y luz, que podamos ser conocidos, Señor, como aquellas personas que viven, Señor, en bondad, en paz, Señor, que no son contenciosos, sino que siempre están buscando, Señor, la armonía. Oramos, Padre, y ponemos todo esto en tus manos. Llévanos con bien a nuestras casas. Te lo pedimos, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén.